Una artroscopia es una técnica quirúrgica que, a diferencia de la cirugía convencional, utiliza pequeñas incisiones para acceder a la articulación en lugar de una incisión grande. La artroscopia se utiliza para muchísimas cosas. Es una técnica que se puede aplicar a todas las articulaciones del cuerpo, pero a lo mejor lo que estamos más acostumbrados o lo que nos suena más es el uso de la artroscopia para tratar lesiones de dentro de la rodilla. La artroscopia de rodilla se realiza en el quirófano. El tipo de anestesia depende del anestesista, pero lo normal es que sea una anestesia raquídea, que se duermen las piernas de cintura para abajo. Utilizamos un torniquete para tener la extremidad sin sangre, como una especie de aparato de medir la tensión, pero más potente en el muslo. Hacemos 2 incisiones que llamamos portales. Lo normal es hacer 2 incisiones anteriores, una antero-externa y una antero-interna. Y por ahí metemos la cámara de televisión, que es la que va a ver cómo está la articulación por dentro, y por la otra incisión y con un material quirúrgico específico, pues realizamos la cirugía que tengamos que realizar. Lo más habitual es hacer un tratamiento de las lesiones meniscales. Las lesiones meniscales suelen ocurrir o bien por un traumatismo en una persona joven que se rompe el menisco, o bien una rotura, también una lesión en una persona más mayor que no es propio por un traumatismo muy grande, sino que esos meniscos, que son las almohadillas de la rodilla, las que aguantan un poco la fricción entre la tibia y el fémur, pues por desgaste se van haciendo blanditos, digamos, y ante un mínimo traumatismo pues también sufren una rotura. El menisco, una vez que se rompe, no tiene capacidad de cicatrización, porque a él no le llegan los vasos sanguíneos, digamos. Entonces, una vez que está roto, va a permanecer roto para siempre. Lo normal es que en nuestra cirugía artroscópica lo que hagamos sea retirar los fragmentos inestables de ese menisco roto, que no tienen ya ninguna función y que están incordiando un poco a la rodilla, produciendo bloqueos o produciendo derrames o produciendo dolor. Hay una circunstancia en la cual se puede reparar la lesión del menisco, y es cuando esta lesión está en la zona de fuera, en la zona periférica, que es la que tiene la vascularización. Pero es bastante excepcional, porque tiene que ser una lesión en esa zona en concreto y tiene que ser una lesión muy reciente. Imaginemos que hemos realizado una menistectomía, que es lo más habitual. Acaba la cirugía, hacemos una sutura de los 2 portales con un punto, retiramos la isquemia, el aparato para que no sangre la extremidad, y colocamos un vendaje. Lo normal es que el mismo día de la cirugía, pasadas unas horas, cuando se recupera la movilidad de las piernas, la sensibilidad, el paciente se vaya para casa. Al principio teniendo cuidadito, andando poco con unas muletas y haciendo reposo relativo unos 10 días aproximadamente. Durante esos 10 días tiene que ponerse unas inyecciones de una heparina de bajo peso molecular para evitar trombosis y problemas circulatorios. Y bueno, pues siempre se hace alguna receta de algún analgésico, aunque no suele ser una cirugía muy dolorosa en el posoperatorio, siempre y cuando se haga caso y uno mantenga el reposo y un poco estos cuidados. En 10 días aproximadamente volvemos a ver a los pacientes, les quitamos los puntos, vemos si hay alguna complicación posoperatoria, de las que son relativamente frecuentes, que es que puede ser que en ese posoperatorio inmediato la rodilla tenga derrame, se llene un poquito de líquido. Bueno, un poco reacción del cuerpo a la agresión quirúrgica, pues se saca en ese momento, se hace una artrocentesis que llamamos nosotros y ya está. A partir de ese día hay que ir recuperando poquito a poco la movilidad de la rodilla y un poco la autonomía. En determinados casos hace falta hacer rehabilitación como tal en un centro, y otras veces la rehabilitación la hace el propio paciente con las indicaciones del médico, que es relativamente frecuente que no haga falta hacer pues este tipo de ejercicios en un sitio, sino que poco a poco con las indicaciones se va recuperando la normalidad. Siempre que uno va al médico porque le pasa algo está nervioso, y sobre todo
siempre que a uno le indican que tiene que operarse. Entonces, bueno, que es importante para los pacientes que sepan que para nosotros esto es algo habitual, es a lo que nos dedicamos y que estamos no solo para arreglar técnicamente la lesión que el paciente tenga, sino que estamos para cuidarles integralmente, para aclarar sus dudas, para tranquilizarles y para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades.